¿Cómo saber cuándo se está en el ego o dormido? Cuando una persona vive guiada por el ego, no es consciente de ello. Por eso es muy difícil que se dé cuenta de sus defectos o errores de manera espontánea. La mayoría de las veces se requiere un golpe de la vida, la ley de causa y efecto, o un juicio duro para despertar y volver al camino de Elohim. Conocer algunas de las características de cómo es la actitud de una persona controlada por el ego nos ayudará a estar alertas a nuestros pensamientos, palabras y acciones para no ser una de esas personas. El estado ego o estado dormido espiritualmente se caracteriza por las siguientes actitudes. La persona dormida vive en el egoísmo. Este estado se expresa como el deseo de recibir solo para sí mismo. Esta es la característica principal. En este estado, la persona se ocupa solo de sus propios intereses o a lo más de su entorno más inmediato. Ve la vida desde su ganancia personal solamente. Aquí no hay altruismo, no hay sacrificio por el prójimo, no hay conciencia de las necesidades del prójimo. Por tanto, no hay interés en dar o ayudar a los demás incondicionalmente. En este estado la persona se asegura siempre lo mejor para sí, en desmedro de los demás. Por ejemplo, el mejor asiento, el trozo de pastel más grande, la porción de comida más rica, etc. Es como cuando uno va en el metro y se abre la puerta del metro y la persona entra directo al asiento y se sienta, sin ver si hay alguien de más edad o alguien que lo necesite más, solamente tiene en su mente el asiento y se tira a ese asiento. O, ¿cierto?, en alguna comida se asegura del pedazo de carne más grande o de trozo de pastel. O sea, está pensando solamente en sí mismo. El lema de una persona en este estado sería yo primero. Y si queda algo, los demás. En el estado ego, la persona vive en el egocentrismo. En este estado, la persona habla permanentemente de sí misma y piensa que es el centro del universo y que los demás deben estar pendientes de sus logros, de sus acciones, de sus necesidades, como si éstas fueran lo más importante para el resto de las personas. Aquí hay una distorsión egocéntrica de la realidad y de sí mismo. En las situaciones en que la persona ego no es considerada como el centro, se ofende, se frustra, se enoja, se hace la víctima, etc. En el fondo, es un gran vacío interior, una dependencia emocional y una falta de consistencia espiritual. Controlada por el ego, la persona vive en el orgullo. En este estado se expresa como pensar que se es superior a los demás, que los demás son inferiores, más tontos, más limitados, más ignorantes, menos preparados, menos virtuosos, etc. Y que están ahí y existen para servirlo. Este es el germen del autoritarismo, del racismo, del clasismo y de la superioridad moral. La superioridad moral es uno de los defectos más graves asociados a este estado. En este caso, el ego dice,
Yo sí me ocupo de los necesitados. Yo sí hago cosas por los demás. No como ustedes, que pasan meditando o estudiando. Yo sí me ocupo de los derechos de las personas. No como ustedes, que abusan de los demás, etc. En el fondo, la persona piensa, yo sí soy virtuoso y justo, no como el resto. De este discurso está lleno la sociedad, sobre todo a nivel político y también espiritual. Y la vida nos muestra que por la boca muere el pez. Es decir, los que más hablan de moralidad superior, de cambiarlo todo, de honestidad, se revelan como los más corruptos, autoritarios, ladrones e incompetentes. Este es el reflejo de la decadencia moral, intelectual y espiritual de una generación educada sin Elohim y sin rigor, sin Geburá. Yeshua denunció con fuerza este estado tan negativo asociado a la hipocresía y a la falsa espiritualidad. En una magistral parábola, el Mesías enseñó a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tengamos siempre mucho cuidado con la soberbia espiritual, que nos aleja de la luz de Elohim. El que alcanza estados de mayor virtud por la gracia divina y su trabajo personal, agradece a Elohim por ello y nunca juzga a los demás. En cambio, el que se cree justo y virtuoso, pero no lo es, siempre juzga a los demás en su corazón y con su boca. Para corregir este defecto, se puede meditar el texto de Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, todo el que elige la soberbia y elevarse, enaltecerse a sí mismo, está condenado a la caída.